Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 132 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Raquel Argüello Fernández, licenciada en Psicología, licenciada en Educación, especialista en Neurociencias y Cognición, especialista en Educación Inclusiva, magíster en Educación, doctora en Educación. Y el tema del episodio 132, educar o instruir, el aula como santuario de reflexiones, fragmentos del libro Nyo Kakude, que significa educación al revés. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Raquel. Buenas, ¿cómo le va, Marcelo? El gusto es mío estar con ustedes en este espacio. Se constituye en un honor para poder expresar ciertas ideas en cómo debemos de reflexionar desde el aspecto de la psicología, el ser humano como saber ser, y desde el aspecto de la educación, el ser humano como saber hacer. Es un gusto poder aprender a través de tu ser, Raquel, y quisiera comenzar escucharte acerca de qué significa educar y qué significa instruir, porque aquí hay una O, dice educar o instruir. Muy bien, Marcelo. Bueno, educar o instruir parte de la idea de que a veces el aula corre el riesgo de convertirse en un mero espacio de transmisión de datos. Y la transmisión de datos es una instrucción que desplaza la verdadera formación. Sin embargo, cuando los docentes nos detenemos, ese ritmo apresurado que tienen nuestros programas y las burocracias que debemos realizar como docentes, hacemos un alto y abrimos paso a la pausa crítica. El aula puede transformarse realmente en un verdadero santuario de reflexiones. Y es ahí en donde se procesa el arte de educar. Por eso hablaba de conectar psicología y educación, ser humano con el acto de aprender. Y esto es lo que nos invita al fragmento Nyo Kakude, a mirar más allá de la simple instrucción técnica para volver al núcleo palpitante de lo que significa educar, que es acompañar a pensar, cuestionar y habitar el mundo de la conciencia, desde la escuela, el docente, por supuesto el estudiante y toda la comunidad educativa. La pausa es el fundamento de la posibilidad de profundizar. Qué importante, Raquel, también enseñar a pausar. ¿Cómo se enseña a pausar? Bueno, y ahí quiero contarte algunas anécdotas, algunas historias para que puedas comprender y a través de ti a toda la audiencia. Cuando hablo de que la escuela forma, transforma y condiciona, porque hay que entender que muchos de los formadores, educadores, docentes, hasta los que han elaborado los programas, ejecutores de los cambios, pertenecemos al siglo XX. Y el siglo XX tuvo una educación, una instrucción distinta a la del siglo XXI.
Entonces se presentan varios desafíos. Y empiezo. Cierro los ojos y trato de imaginar la escuela de mis padres. Me los imagino con sus mochilas al hombro, los cuadernos doble raya, los lápices de papel, sacapuntas, y ese respeto casi reverencial al maestro que hablaba, explicaba, hasta gritaba, y todos obedecían sin chistar. No había celulares, no había pantallas táctiles, y lo más parecido a un Google eran las enciclopedias gastadas en la biblioteca, los manuales por grado y los libros de lectura, porque eran libros de lectura, no eran libros con ejercicios. Los ejercicios los hacían los docentes. Ellos escribían con tinta, hacían cuentas sin calculadora y aprendían a golpe de repetición con la tabla de multiplicar en la punta de la lengua. Y los nervios en el estómago antes de un examen oral, una exposición o la presentación del cuaderno de tareas. Mi madre recordaba a sus profesores estrictos, las reglas claras, el temor a equivocarse, pero también la sensación de que estaban siendo formados para ser alguien en la vida. Hay en sus relatos una escuela mucho más rígida que la de hoy, más vertical, donde el conocimiento bajaba desde la autoridad del maestro hacia la cabeza del alumno. Preguntar demasiado podía ser visto como un desafío, cuestionar podría ser visto como una falta de respeto, pero al mismo tiempo, en la mirada de mi madre, había siempre una sensación de paz, de reconocimiento, de ganas de volver, a ese tiempo donde una maestra se paraba frente a la puerta, les saludaba, les hacía saludar, y los hábitos personales de aquella época, como la espalda erguida, la cabeza al frente y la mirada a los ojos. La escuela de hoy está llena de preguntas sin respuestas fijas, de proyectos en lugar de pruebas, de grupos de WhatsApp, plataformas digitales, clases híbridas, talleres, debates, emociones, inclusión o al menos intento de inclusión. Se habla de bullying entre humanos, pero aún no se habla del bullying provocado por la tecnología. Los profesores no siempre se paran frente al pizarrón, a veces caminan entre nosotros, otras veces escuchan a los estudiantes en ronda y algunos invitan a construir el conocimiento juntos, colaborativamente. Y es cierto que la escuela de hoy tiene sus propias sombras. La distracción es más fácil, las redes sociales acompañan al estudiante y al maestro dentro del aula. Y a veces lo urgente le gana a lo importante. Se cuenta con mucha información y a disposición digital se estudia más rápido, pero también se olvida más rápido. Se vive conectados, pero no siempre comunicados. A veces lo urgente le gana a lo verdaderamente importante. No porque lo urgente sea más valioso, sino porque grita más fuerte. Nos empuja, nos exige, nos apura. Vivimos en una cultura del ya. Responder mensajes, cumplir plazos, resolver pendientes, correr de una tarea a otra como si el mundo se cayera si nos detuviéramos. En cambio, lo importante, lo que tiene que ver con lo esencial, con el sentido, con lo verdaderamente importante, con eso que construye, solo susurra, no presiona, no corre y espera. Por eso muchas veces lo postergamos. Voy escribiendo al escucharte y qué lindo que es escuchar al otro. Hay aquí en mi escrito, hay es como una estructura que me indica, por un lado, conectados. Ahora, esa conexión no necesariamente significa comunicación, porque entiendo aquí que estamos conectados, pero quizás no comunicados, porque lo asocio con la mirada a los ojos que expresabas. También anoté la espalda erguida. Es como que la presencia del otro es vital para poder también pausar, detenerse, mirarse, contemplar
un escrito, un párrafo, escuchar la voz del otro. Y eso desde la virtualidad que puede permitirte conectarte, quizás tenga menor fuerza, no sé si es el término, ayúdame maestra, menor fuerza, como que lo profundo o el objetivo de lo profundo que está asociado a ese aprendizaje, quizás no llegue como puede llegar con una escucha cercana, digo ahí, en el escenario, en el aula, en esto que llamás santuario, y esa mirada, incluso la extensión de una mano, literalmente, en el saludo inicial, quizás cuando ingresás o cuando te vas, es todo muy diferente. Claro, y a eso iba Marcelo. Lo urgente a veces le gana a lo importante en aula, porque a veces solamente instruimos. En realidad, hace un tiempo atrás, no sé si la escuela olvidó su oficio, pero es como que nos han dicho que el docente es un orientador, un instructor, no es un educador. Y es lo que me revoluciona en la cabeza como docente, porque nosotros tenemos Ministerio de Educación y Ciencias, no tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Instrucción y Ciencias. Nosotros tenemos educación inicial, no tenemos instrucción inicial. Nosotros tenemos educación escolar básica, no tenemos instrucción escolar básica. Nosotros tenemos educación superior, no tenemos instrucción superior. Y es ahí donde me hace el ruido. Dicen grandes escritores que la escuela está para enseñar matemáticas, para enseñar física, para enseñar castellano, y la educación es de la familia. Perfecto, no se objeta. La base fundamental del proceso educativo del niño, del adulto, del ser humano, comienza en la familia. Pero ¿cuántas horas ese ser humano, ese niño, ese adolescente, ese adulto está en la escuela? ¿Qué capacidad tiene el docente? El docente tiene una formación amplia en valores, en el ser humano que quiere construir la República del Paraguay para una sociedad mejor. Y no hablo del mundo, que cada país se encargue de la sociedad que quiera tener. Hablo de la República del Paraguay. ¿Qué modelo de varón, qué modelo de mujer, qué modelo de ser humano necesita la República del Paraguay para que realmente esos pilares de la educación, que son estar en armonía con Dios, con la naturaleza, consigo mismo y por ende en armonía con la sociedad para una construcción más humana, se haga realmente efectiva? Por eso hago nuevamente hincapié. Lo urgente parece ser que nos mantiene ocupados. El estar conectados no siempre es estar atento. El estudiante de hoy se muestra como entró en el aula, nos saluda, a veces no se puede generalizar, pero estamos hablando de una cuestión global. El uniforme dejó de ser importante, quitar la bandera dejó de ser importante, los feriados se mueven, ya no hay una focalización hacia las fechas importantes. Es como que vivimos donde no tenemos memoria. Por eso vivimos conectados, tenemos mucha información en las redes sociales, en Instagram, pero ya no pensamos que el docente, el estudiante presente en aula muchas veces está pensando en su videojuego, en qué va a vestir dentro de lo que le trae Spotify, no es Spotify, sino Princess, la combinación de ropa. O sea que no está ahí presente en el aula, sino está presente en la tecnología que lo aviva, que lo motiva. Y bueno, ahí es donde muchas veces aparecen los libros en donde le hacemos completar a los alumnos para poder paliar lo urgente, y eso nos da la ilusión de la productividad. Pero lo importante nos confronta con lo que somos, con lo que queremos, con lo que necesitamos cambiar. Y eso no siempre es cómodo, eso a veces duele. A veces es más fácil llenar el día de obligaciones que detenerse a preguntarse si esas obligaciones nos están llevando a algún lugar con sentido.
Por eso a veces esa sensación de que la educación está al revés, de que el docente no hace nada, de que el estudiante no aprende, de que el estudiante pasa los ciclos sin las competencias adquiridas. La universidad dice, el chico me viene sin saber leer, sin saber escribir. Parece que hay un cierto desmembramiento entre un nivel y otro. Parece que estamos divorciados. La educación inicial de la educación escolar básica, la educación escolar básica desmembrada nuevamente entre primero y segundo ciclo, con el tercer ciclo, hasta el nivel medio, y ahí la educación superior en sus diferentes modalidades. Entonces, pareciera ser que lo urgente se convierte en una forma de evasión, de no mirar adentro, de no elegir con conciencia. Y en el ámbito educativo, esto se refleja todo el tiempo. Lo urgente son las planillas, los informes, los exámenes, los programas que hay que terminar porque hay que dar reporte de programas elaborados. Y lo importante sería crear vínculos, acompañar procesos, generar aprendizajes. Por ejemplo, en las ferias de ciencias que se dan en el primer y segundo ciclo, son los padres los que hacen los trabajos. Ya han dejado de hacer los alumnos ahí en aula. Es como que lucirse con una foto en la red social para decir que el chico hizo semejante cosa que en ningún programa de neurociencia por la edad del chico es posible, pero hay lindas fotos, decoraciones exuberantes. Pareciera ser que sacar una foto y alzar en las redes sociales es más importante que esa generación de aprendizaje, aunque no llene las expectativas de los adultos, pero es el chico generando su propio aprendizaje. Y a veces eso importante no entra en las casillas del sistema, no se mide fácilmente y por eso se deja para después y se queda en el tiempo. Y lo mismo pasa en la vida cotidiana, Marcelo. Lo urgente es responder emails, es responder al WhatsApp, es ir al supermercado, es terminar las tareas. Lo importante es hablar con quienes amamos, en cambio, cuidar la salud mental, tomarnos un respiro. Pero eso queda para cuando haya tiempo, porque lo urgente es hacer todo lo anteriormente mencionado. Y bueno, quizá una parte del desafío de vivir con más plenitud es revisar nuestras prioridades, atrevernos a preguntarnos ¿a qué estoy dedicando mi energía? ¿A lo que me apura o a lo que me importa? Desde mi vocación, en diferentes roles en nuestra vida social. Y ahora hablamos del rol de ser docente, del rol de trabajar con los demás, desde el aspecto de la psicología y de todas las ramas del saber. ¿Estoy eligiendo o solo estoy reaccionando? No se trata de negar las urgencias. Evidentemente hay cosas que sí deben resolverse a tiempo, pero sí de evitar que ocupen todo el espacio es lo que deberíamos resolver. Porque si solo vivimos en modo urgente, lo importante se marchita. Y lo importante al final es lo que nos da raíz y horizonte. Es lo que nos va a llevar a construir al ser humano que proyectamos. No importa la inteligencia artificial, no importa los robots, porque todo eso es decisión del ser humano. Si construimos un ser humano con vínculos, con sentido, con paz interior, con crecimiento personal, y lo que no se ve en la lista de tareas, pero que sostiene toda una sociedad. Entonces, pienso yo, como educadora, como psicóloga, que aprender a darle lugar a lo importante es un acto de valentía. Implica parar, respirar, escuchar y recordar que lo urgente siempre tendrá prisa, pero lo importante es lo único que permanece. Estamos escuchando a Raquel Argüello Fernández. Es el episodio 132 de Tiempo de Psicología. Si me permitís, hacemos un corte y avanzamos, Raquel. Genial, Marcelo, genial. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Es el episodio 132. Nos acompaña Raquel Argüello Fernández, magíster en educación, doctora en educación. El tema, educar o instruir,
El aula como santuario de reflexiones, fragmentos del libro Nyokakude. Estamos desarrollando este tema, Raquel, y pensaba en lo que has transmitido acerca de el educador como el ser que acompaña a pensar. Y esto está muy conectado con la creación de vínculos que permitan precisamente la activación del pensamiento. El pensamiento como un eje fundante de la transformación de nuestra vida. Ese pensamiento en evolución, pienso en el educador, Raquel, en esta introducción de este segundo bloque, está asociado también hacia el qué somos, quiénes somos los que intervenimos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que claro, vos utilizaste el verbo confrontar. Nos confronta porque nos interpela a preguntarnos permanentemente hacia dónde vamos, decías. Qué fascinante que es todo este tema. Sí, claro que sí, Marcelo. Por eso, cuando doy mis ideas, siempre voy a una confianza en que la educación formal, cuando hablo de la educación formal, hablo de la escuela desde su inicio. La escuela inicia a los 3 años. Marcelo, imagínate, a partir de los 3 años, el niño va a la escuela, en algunos casos a los 4, pero en muchos de los casos comienza a los 3 años, en algunos a los 4, y finaliza con una carrera universitaria, si se sigue de un modo regular, aproximadamente a los 22, 23, 24 años. Una vida de formación, con un docente o varios docentes instruidos y educados, y por sobre todas las cosas, con el perfil claro de lo que nos indica nuestros objetivos de la educación, que es el ser humano que debe o tiene que educarse, formarse para una convivencia armónica. Y ahí es donde yo sigo creyendo que la educación formal es un arma poderosísima, que el docente, independientemente a los que nos vendan, no debe perder su esencia de educador. Si el chico no saluda, hay que enseñarle a saludar, ser humano. Si el chico aprende o no aprende a compartir, ser humano. Me explico. Hay un espacio en la escuela donde transcurren años fundamentales en la vida de la persona. Y no solamente se transmiten saberes académicos, sino también valores, normas, estructuras de poder y formas de mirar el mundo. Acordate, Marcelo, que en la escuela todo lo que se realiza es para mirar el mundo y a través del mundo la sociedad en donde vive. Lo que sucede entre las paredes de una institución educativa deja huellas profundas, muchas veces invisibles, pero persistentes, porque moldea de una manera abierta o de una manera oculta. La escuela moldea identidades. Desde temprana edad, el individuo aprende qué se espera de él, cómo debe comportarse, qué cosas están bien y cuáles no. Aprende a cumplir roles. Puede ser un estudiante obediente, puede ser un estudiante que se revela, puede ser el que se destaca, puede ser el que calla, puede ser el que repite. Cada estudiante quema etapas, una parte de esa construcción. La infancia curiosa se va domesticando. La adolescencia crítica se ve obligada a encajar o a resistir, dependiendo. Y la adultez profesional emerge con marcas que muchas veces no se cuestionan. Así la escuela no solo educa, también clasifica, etiqueta, orienta o limita. Porque en esa estructura escolar hay un potencial inmenso de transformación, positiva o negativa, porque así como puede imponer, también puede abrir mentes, puede despertar el pensamiento crítico, alimentar la creatividad, sembrar preguntas que incomoden y que por eso mismo inviten a crecer.
La educación formal tiene el poder de interrumpir ciclos de ignorancia, de injusticia, de desigualdad. Puede convertirse en el lugar donde una persona descubre quién desea y cómo puede aportar, primeramente a su familia, luego a su sociedad, luego a su país, luego a su región, y a través de esas producciones, a través de su ser humano, aportar al mundo. Sin embargo, Marcelo, este poder no es neutro, depende de cómo se ejerza. Una escuela que solo busca resultados, que premia la obediencia ciega o que no deja lugar para la emoción y solo se focaliza en la instrucción, termina formando sujetos adaptados, pero muy poco conscientes. Solo aquellos que logran revelarse más adelante. Y por el contrario, una escuela que se atreve a cuestionarse a sí misma, y la escuela comienza con el sistema, con el director, con el educador. Por eso que el docente nunca dejó de ser importante. El docente es un arma fundamental porque humaniza vínculos, acompaña los procesos y no solamente los evalúa, sino puede ser un verdadero escenario de emancipación. Por eso yo creo en el poder de la educación formal y que es reconocer su influencia en la vida del individuo, no solo como un espacio de paso, sino como una experiencia fundante en la vida del estudiante. Al escucharte, Raquel, pienso en la importancia de este proceso que permite abrir mentes, alimentar la creatividad, aportar al mundo. Y allí quiero preguntarte acerca de el verbo leer, la lectura, lo que ella puede representar ante esta apertura al mundo. Y ahí está, Marcelo. Por eso hablaba siempre de que lo importante no debe estar sobre lo urgente. Lo urgente se soluciona como prioridad, pero lo importante como parte de una formación. Entonces, muchas personas dicen, estamos llenas de información, perfecto, pero detengámonos y analicemos esa información con el estudiante desde pequeños. Llevémosle hacia cuestionar. Doy un ejemplo. Ahora están saliendo en todas las redes, tal vez me puedas equivocar con la expresión porque pertenezco al siglo XX, farmear aura, dicen en las redes sociales. Entonces, como docentes, no solamente aplaudir ese hecho, sino cuestionar con el estudiante qué quiere decir eso, a dónde nos va a llevar, en qué nos aporta en crecimiento, como un espacio de diversión, genial, perfecto, o realmente como un espacio de formación. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué el adolescente quiere mostrar con ese acto? Me explico. Y la lectura tiene muchísimo que ver. Leer de dónde viene el término, qué significa. No solamente aplaudir o no solamente criticar, sino cuestionar. Porque hay una diferencia, hay un cambio y eso se da. Y también tenemos que aprender a seguir esa diferencia, a seguir ese cambio, sin obstaculizar los procesos. No sé si estoy por buen camino hacia tu pregunta, Marcelo. Sí, maestra. El escucharte para nosotros los oyentes es la posibilidad de reflexionar, de generar perspectivas. Entonces, cada palabra tuya nos habilita a esa interpelación interna que es la misión de Tiempo de Psicología, que cada una de las voces nos ayuden a nosotros a esto precisamente que hablabas, en qué podemos crecer, cómo podemos aprender a pensar con opciones, ¿no? Esto que decías vos de cuestionar. Entonces la lectura es un camino que nos abre
un mundo. Y allí el educador tiene, en esto que nos enseñás de su misión de poder acompañar, qué valioso que es fomentar en el contenido que sea, en el tema que sea, como sé lo que acabas de decirnos. ¿Cuál es el origen de todo esto ahora? Leamos de dónde viene, por qué sucede. Entonces, cada hecho puede sostenerse de un fundamento que uno ha leído, entonces le da cierta solvencia a uno la lectura, ¿es así? Claro, y ahí voy, o sea que derrumbar mitos. Yo no sé Marcelo, no sé, porque conozco como profesional en el área de la educación, nuestros programas educativos, nuestros perfiles, nuestros objetivos, nuestros pilares educativos son maravillosos. Entonces, no sé de dónde salió la idea de que la lectura, de que no podemos de repente criticar, cuestionar, y bueno, o de repente solamente detenernos a completar libros. Eso es mecánico, porque la escuela lidera, ya no solo reproduce lo social, sino que debe orientar cambios. Los sistemas educativos son capaces de marcar el rumbo de una sociedad. Si nosotros volviéramos al lápiz y el papel, neurociencia lo explica, el cerebro lo tenemos que utilizar, la IA lo tenemos que utilizar, pero lo tenemos que utilizar en forma crítica, lo tenemos que cuestionar, tenemos que seguir escribiendo. ¿En dónde dice que no podemos escribir? ¿En dónde dice que no podemos hacer a mano nuestras tareas? En ninguna parte. Dice de crear, de formar y de que el estudiante sea capaz de tener competencias y habilidades para la vida. Bueno, lo que no se utiliza se atrofia, Marcelo, y los sistemas educativos están planeados para crecer, para generar esas competencias y habilidades que nos hagan mejor personas. Y el docente tiene la libertad, la potestad de en sus aulas hacer que eso sea efectivo. El docente es capaz de hacer procesos de transformación maravillosos, de promover debates sobre justicia, sobre equidad, sobre sostenibilidad. No solamente enseñar que 1 más 1 es 2, sino para qué se utiliza que 1 más 1 es 2. Porque cuando voy a la despensa, voy a comprar una manzana, voy a comprar una pera, la suma de sus costos es lo que me va a llevar al total. O sea, que el aprendizaje no sea meramente mecánico y que se utilice, claro que sí. Podemos preguntarle a la inteligencia artificial, podemos utilizar las herramientas, podemos utilizar los videojuegos, podemos utilizar el Facebook, el Instagram, pero tomarnos el tiempo de reflexionar, no solamente ir a lo urgente, que a veces es desarrollar nuestro programa ahora. Entonces, si en las aulas generamos una capacidad de liderazgo docente, entonces eso realmente va a dar a pensar hacia esos modelos pedagógicos del que tanto hablamos, ¿verdad? Que potencien la agencia estudiantil, la creatividad, la autonomía, el modo en que el liderazgo de la escuela se ejerza, no como una imposición, sino como un acompañamiento hacia la emancipación de los sujetos. Por ejemplo, cuando se hacen las elecciones de los centros de estudiantes, también analizar, se podría aprovechar para leer el código laboral, el código electoral, en donde de repente se puede ya ir con miras a cómo tenemos que votar, a cómo podemos ejercer ese derecho. Cuando hablamos de ejecutar roles, jugar a ser maestros, jugar a ser ingenieros, entonces ya podemos ir hacia el código laboral. O sea que combinar la escritura, la lectura, las leyes en la formación de un ciudadano. Porque la escuela no es una institución lineal, ni mucho menos simple. Acordate que hablamos de que la escuela forma, transforma, nutre, podría destruir, podría adoctrinar, pero al mismo tiempo podría liderar, porque la escuela encarna todas las contradicciones de la sociedad que la produce. Es un espacio de disputa simbólica y práctica en el que se cruzan intereses, ideologías y proyectos de futuro. Su riqueza a la vez, sus desafíos, radican precisamente en esa complejidad.
La escuela se mantiene en un escenario permanente, a veces de tensión entre lo que ofrece y lo que limita, entre lo que libera y lo que oprime. Entonces, comprender esta ambivalencia es clave para pensar críticamente en qué tipo de escuela, qué tipo de educador necesitamos hoy y qué papel queremos que desempeñe en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y conscientes. Por eso nunca voy a hablar de lo que está bien ni de lo que está mal. En realidad, lo que está bien es lo que queremos formar en el futuro y legarnos. Y lo que está mal, bueno, serían las consecuencias que eso nos lleve, ¿verdad? Que podría ser magnífico, como también podría ser aterrador, Marcelo. Estamos escuchando a Raquel Argüello Fernández. Es el episodio 132 de Tiempo de Psicología. El tema educar o instruir, el aula como santuario de reflexiones, fragmentos del libro Nyokakude. Vamos a un corte, te invito, y continuamos en el desarrollo del tema, Raquel. Muchísimas gracias, claro que sí, Marcela. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Transitamos Tiempo de Psicología, escuchamos las voces de quienes con su experiencia y conocimiento nos transmiten esa esencia asociada al aprendizaje. Es un espacio para aprender. Hoy lo hacemos a través de Raquel Argüello Fernández, licenciada en Psicología, licenciada en Educación, especialista en Neurociencias y Cognición, especialista en Educación Inclusiva, magíster en Educación, doctora en Educación. El tema del episodio 132, educar o instruir. El aula como santuario de reflexiones. Fragmentos del libro Nyokakude, que significa educación al revés. Al escucharte, maestra, me interpelo, por supuesto también yo, esto de lo que representa ser educador. Ser y al mismo tiempo aportar. Esta unión que decías al inicio de psicología y educación, ser y saber hacer. Y acá aparece un término que lo estoy leyendo mientras me dirijo a tu ser, armonía. El educador está invitado constantemente a sentir y vivir la armonía para poder transformar, ayudar a transformar al otro. Sí, Marcela, bueno, el docente es un ser humano, acordate, es un ser humano que debe enfrentar un montón de situaciones y depende mucho del nivel educativo en donde lo ejerce. Sabemos que trabajar con niños de 3 años no es lo mismo que con niños de 5, de 10, con adolescentes de 12, de 13, con jóvenes de 15, 16, 17 y luego ya con adultos 18, 19, 20, 22. Entonces, también de un tiempo atrás, primeramente me gustaría explicar desde mi percepción como docente que hay un sentir en Paraguay hoy. Pareciera ser que la educación, la formación docente, atraviesa por un momento de profunda crisis de legitimidad que se manifiesta en un sentir popular de desencanto y desconfianza. Lo que alguna vez en el siglo XX se concibió como un espacio de respeto, hoy aparece como desgastado por múltiples factores que sofocaban su credibilidad. Este fenómeno no surge de la nada, responde a un entramado de causas estructurales, sociales y culturales que han debilitado la percepción de la escuela como institución transformadora.
muchas veces en el discurso público los padres son acusados de ausentes, los docentes de ineptos o despreocupados, hasta de los propios gobernantes solemos escuchar esas falacias, y la sociedad en general de hallarse en decadencia. Sin embargo, más que juicios aislados, estos señalamientos evidencian una cadena de responsabilidad compartida y de tensiones históricas que condicionan la realidad educativa paraguaya. En primer lugar, la acusación hacia los padres como ausentes, luego una muestra de indiferencia de los docentes a cumplir solamente lo que tiene que cumplir como trabajo, y bueno, así se genera un círculo de culpabilización que invisibiliza los problemas de fondo y coloca a los padres como responsables directos de una crisis o a los docentes de una realidad, o sea, se convierte en algo sistémico. Y la imagen del docente se va deteriorando y bueno, empezamos a generar un tire de pelotas en ambos bandos que no nos lleva a ninguna parte, solo a un proceso de confusión. Entonces, ante un sistema de crisis, el buen docente no se pierde por falta de vocación ni de talento, sino por el desgaste acumulado que provoca un escenario estructural adverso, porque tiene que trabajar, porque tiene un mundo, porque tiene familia, y bueno, en lugar de concentrarse en acompañar y despertar la curiosidad de sus estudiantes, se ven atrapados a un modelo que los mide únicamente por resultados estandarizados y exigencias administrativas. Así el docente comprometido se va perdiendo porque, bueno, su trabajo se convierte en un engranaje más de un sistema tipo interfaz. Y bueno, es allí en donde la transformación de estos mecanismos, tanto acceso, formación, evaluación, tiene una consecuencia directa. El docente debe garantizar en medio de todo esto que la enseñanza esté en manos de, bueno, que está en sus manos, que la docencia se entiende como vocación y servicio, que la escuela debe recuperar su poder como sea, debe despertar mentes, debe nutrir la creatividad y debe liderar el cambio social. Y que el cambio solamente puede producirse cuando el docente no solo se ha visto como un refugio laboral, sino que se ha visto como un actor que marque la diferencia de formación, no solamente de todas las carreras que más adelante van a ejercer dentro de la sociedad estos estudiantes, sino dentro de ese ser humano que formamos en una sociedad. O sea, se trata de recuperar la figura del maestro como referente intelectual y ético, capaz de inspirar y guiar a las nuevas generaciones. Apostar por esto es reconocer que la docencia no puede ser solamente un refugio laboral, sino una profesión estratégica para el desarrollo de los estudiantes y de toda una sociedad. Nuestra querida República del Paraguay, el modelo del cual queremos habitar de aquí a unos años. Y el verdadero progreso educativo se alcanzará, desde mi punto de vista, solo cuando los mejores, los más comprometidos y los más preparados ocupen aulas, ocupen cargos de poder, porque en las manos no solamente está la transformación ni la transmisión, sino también la construcción de un porvenir colectivo, la sociedad del que tanto hablamos, Marcelo. Sí, Raquel, hay aquí en tus palabras, hay una profunda invitación a poder dimensionar que la estrategia, la estrategia para crecer tiene como un artífice, crecer socialmente, tiene como un artífice, literalmente artífice, constructor al docente. Ahora, ese sentir, ese ser docente, ante esto que hablabas de
y utilizabas la palabra el ya, lo que es urgente, la, la sociedad en donde está en constante evolución y genera esto que también nos expresabas, siglo XX, siglo XXI, cambios, virtualidad. Es desafiante poder brindar las condiciones para que el docente pueda vivir ese espacio de pausa, lectura, valorización de lo que es importante y detenerse como para poder apreciar ese proceso del otro en la instancia que sea, el niño, el adolescente, el joven, incluso el adulto, porque ahora el adulto también está abierto en este tiempo a un aprendizaje hasta el final de sus días. Lógicamente que siempre fue así, pero ahora es muy marcada la presencia de la posibilidad del acceso a esa formación. Entonces, además de los criterios contextuales, están los criterios personales que generen en uno decir, ser docente es el camino, porque es mi vocación y quiero vivirla. Claro, Marcelo, por eso hablaba de que pareciera ser que en un tiempo atrás, y está bien, el estudiante es el centro de la educación, la razón de ser de la escuela, la razón de ser del docente, pero el docente es el que está ahí, es el que marca pautas, es el que instruye, es el que educa, es el que hace todo eso que venimos reflexionando. Y a pesar de que hoy, en el siglo XXI, trabajamos con máquinas, trabajamos con IA, trabajamos con un montón de tecnología, no somos máquinas, Marcelo, somos seres humanos. Y pienso que el modelo de la productividad infinita, este modelo, nos ha convencido de que siempre podemos más. Y no sé, el agotamiento es una señal de esfuerzo legítimo, que si no estamos haciendo 3 cosas a la vez, estamos desperdiciando tiempo. No sé de dónde salió eso. Pienso que esta pregunta encierra un drama cotidiano de todos los días, el de quienes desean avanzar como docentes, mejorar, construir un futuro, pero lo hacen atrapados en una lógica absurda de sobresaturación, autoexplotación, estrés. Es como que el docente tiene que enseñar, tiene que instruir, tiene que educar, tiene que formarse. A veces el trabajo tiene que estudiar de manera virtual, presencial. O sea que el sistema educativo debería de promover también profundidad y no solamente velocidad. Que los trabajos deberían permitir una vida digna. A veces el docente tiene que trabajar 3 turnos, a veces 4, a veces fin de semana, a veces en vacaciones. Y bueno, el cuerpo, desde la psicología, desde el ser humano, necesita descanso para poder reprogramarse, para poder reaprender, para poder aprender. Y la meta necesita espacios para conectar ideas. Si el docente está estresado, evidentemente es lo que va a transmitir. Esa idea de decir que los problemas, el estrés y las cargas te dejan en la casa, bueno, perfecto, pero se llevan contigo. Somos seres humanos integrales. Entonces, estudiar, capacitarse, no solamente es acumular títulos, sino también es transformar la mirada sobre el mundo. Hoy es muy fácil, las personas que quieren estudiar 3 especializaciones al mismo tiempo, 2 doctorados al mismo tiempo, y bueno, corren de una plataforma a otra. Y pienso que detrás de esto hay un modelo, y eso es lo que me desespera. Hay una necesidad de sobrecalificarse para lograr lo que antes se lograba con una sola carrera. El valor inflado de ese currículum
frente al vacío del tiempo personal, al absurdo de formar profesionales agotados que luego formarán o trabajarán con personas desmotivadas dentro de un sistema que normaliza el agotamiento detrás de un propósito financiero, tal vez, ¿verdad? Y bueno, y pienso que está bien querer ser más, está bien aspirar, está bien preguntarse todo eso, está bien crecer, pero yo creo en el proceso, en el paso a paso, porque caso contrario me pregunto una y mil veces qué se sacrifica en esta maratón sin fin, y la salud mental, y el cuerpo, y las relaciones personales, y el disfrute, y el aprendizaje real, y bueno, entonces el docente corre a este ritmo y eso es lo que transmite. Y lo que pienso de todas estas preguntas, en realidad es que no son tan descabelladas, sino que son posibles. Yo creo que el docente puede ir paso a paso, pero el sistema le tiene que permitir ir paso a paso. Y bueno, porque en el fondo eso es lo que más me preocupa, que el docente recorra de manera apresurada en nombre de su calificación profesional, y en medio de eso nos olvidemos de lo importante que es la cualificación profesional, Marcelo. Estamos escuchando a Raquel Argüello Fernández. Es el episodio 132 de Tiempo de Psicología. Te propongo, Raquel, hacer un corte e ingresar en el último bloque del programa. Me encanta. Gracias. A ti, Marcelo. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos a la recta final de este proceso de escucha, de aprendizaje. Vivimos la radio. Estamos transitando el episodio 132, que tiene como protagonista a Raquel Argüello Fernández, doctora en educación. El tema del episodio 132, educar o instruir, el aula como santuario de reflexiones, fragmentos del libro Nyokakude, Educación al revés. Santuario de reflexiones. ¿Es el aula esto para vos, Raquel? Así mismo, Marcelo. Tengo casi 25 años de experiencia, bueno, más de 25 años de experiencia contando con mi servicio en todas las áreas dentro del sistema formal, desde educación inicial hasta la universidad. Y bueno, el aula es un santuario de reflexiones, porque el aula fomenta la libertad de pensamiento y la creatividad. Es un escenario posible para cuestionar sin temor al error, debatir sin la presión de la calificación inmediata y proponer ideas originales que desafíen la lógica convencional. La contemplación de nada si es necesario. Los silencios, los vacíos, las preguntas abiertas son tan valiosas como la discusión sobre matemáticas, castellano, ciencias. Y bueno, es lo que permite que la mente se ejercite, genere hipótesis y reflexione antes de aceptar respuestas. El aula se transforma en un laboratorio del pensamiento, donde el valor no es la rapidez de la respuesta, sino la profundidad de la reflexión. En cada rincón del aula se gestan pensamientos que buscan romper este silencio, este vacío. Las voces de estudiantes no solo repiten contenido, sino que cuestionan, sueñan, denuncian y proponen. Gritan, no por rebeldía vacía, sino por una necesidad urgente, importante de ser escuchadas en un sistema que muchas veces reduce a números, a calificaciones y a estadísticas. El aula debería ser un espacio de diálogo, de ese diálogo en donde no se niegue ninguna voz, sino las voces se eleven, porque gritamos por una educación que nos represente, que nos enseñe no solo a memorizar, sino a pensar críticamente, a entender el mundo de antes, a entender el mundo de hoy, que habitamos y convivimos, para transformarlo, para adecuarlo, para armonizarlo.
Gritamos contra la indiferencia, contra la desigualdad, contra los muros que separan la teoría de la realidad, porque sabemos que aprender no es solo repetir, sino también resistir y construir. Gritamos los docentes, gritamos los padres, y cuando estas voces se unen, entonces los estudiantes se convierten en verdaderos agentes de lucha, de esperanza y de cambio, porque gritar desde el aula significa reclamar el derecho a una educación que transforme vidas, que no solo prepare para cumplir con requisitos académicos, sino también despierte conciencia, creatividad y responsabilidad social. La verdadera revolución educativa ocurre cuando comprendemos que aprender no es solo un acto pasivo, sino es un compromiso con nosotros mismos, con la sociedad, donde el conocimiento se convierte en un poder que nos permite cuestionar, construir y reinventar el Paraguay que tanto anhelamos, soñamos y repetimos como un futuro hacia reinventar nuestro porvenir. Eso es un santuario de reflexiones, Marcelo. ¿Qué ha generado en tu persona la creación, todo el proceso y la publicación de tu libro? Y bueno, en verdad la publicación de mi libro lo vengo gestando hace mucho tiempo, porque desde que soy hace ya 10 años docente investigadora en la Facultad de Filosofía, he dicho que si cada docente, si cada persona escribiera o escribiese una hoja de todo lo que vivió en el día, bueno, eso se convertiría rápidamente en un libro por año. Ahora, hay que reconocer que es difícil porque requiere inversión, porque requiere dejar lo urgente para pasar a lo importante, ¿verdad? Y bueno, también le tenemos a la tecnología, en donde es otro podcast sería para hablar de la tecnología y su impacto en los procesos humanos y de educación, ¿verdad? Entonces, eso es Ñocacude, un espacio que me permitió legar a mis estudiantes, a algunos padres, a mis colegas docentes, al sistema educativo en sí y al mundo entero, cómo vemos desde la experiencia todo esto que está generando enseñar o formarse en el siglo XX y pasar en el apasionante siglo XXI. Raquel, quiero que sepas que ha sido un honor para mí acompañarte en este proceso del episodio 132, escucharte, y es un honor dialogar contigo. Estoy agradecido por tu tiempo, tu generoso aporte para con nosotros. Yo también, Marcelo, estoy sumamente agradecida por este espacio y bueno, las personas que quieran conocer más sobre este material pueden contactar conmigo sin ningún inconveniente. Y bueno, el gusto fue mío y muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que es verdaderamente importante para mí, porque esa es la dinámica y ojalá que surjan muchas críticas. Siempre le digo a los estudiantes y a aquellas personas que han adquirido el libro, ojalá que lo critiquen, ojalá que lo lean, que lo marquen, que lo subrayen. Y bueno, esa es la dinámica de la educación. Eso es lo que va a hacer que pensemos, que escribamos, que reflexionemos y que cambiemos. Qué importante esta retroalimentación de marcar, remarcar, repensar. Y ahí está esto que nos enseñabas de acompañar y de fomentar el desarrollo del pensamiento. Así mismo, Marcelo. Y pienso que todavía estamos muy a tiempo. Todavía estamos demasiado a tiempo. Somos todavía nosotros los que tomamos las decisiones. Entonces, el aula es un arma poderosa de reflexión. Y bueno, estoy convencida de que activemos el chip de la verdadera vocación y entendamos al aula como un santuario y vamos a encontrar lo que nuestra sociedad necesita
para que realmente podamos vivir y convivir en eso que tanto anhelamos, ¿verdad? En eso que tanto decimos, que no haya violencia, que haya empatía, que haya igualdad, que haya equidad, en donde nos podamos desarrollar realmente como seres humanos en comunión, siempre en comunión y en armonía con los avances tecnológicos, con las estructuras técnicas, con las leyes, con Dios, consigo mismo, con la naturaleza. Gracias, Raquel. Gracias a ti, Marcelo. Un gusto y un placer. Igualmente. Y a la audiencia, gracias también por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.